más. A ver, proceso para que… Gracias, presidenta. Buen día. Quisiera primero preguntarle si pudiera contestar también el director de Pemex. Primero, bueno, un poco por lo que mencionaba la compañera, el asunto de los proveedores. Se había mencionado en el plan desde el año pasado que se prevé que para 2027 ya logre la autosuficiencia en cuanto a recursos, vaya, sin la ayuda como tal del gobierno federal para que pueda pagar solo sus deudas. Si que con este esquema y con lo que han anunciado, se ve que en efecto puedan lograr o necesiten más tiempo para este tipo de ayuda por parte de Hacienda, por ejemplo. El resultado de 2025 es mucho mejor de lo que se esperaba, mucho mejor. Y el objetivo es que cada vez haya más independencia de Pemex. Vamos a esperar si en el 27 en efecto ya no se requiere un apoyo adicional. Lo que se hizo fue apoyar para desplazar vencimientos financieros que tenía Pemex en el 25 principalmente, y eso fue muy bien recibido, ahora sí que como dicen, por los mercados. O sea que todavía podría abrirse la puerta a que si sigue requiriendo hacia 2027 se le puede seguir ayudando hasta que logre ya tener la suficiencia para cubrir sus deudas. O sea, la deuda de Pemex la paga Pemex. Lo que se ayudó es que los vencimientos se renegociaran. Y eso fue a través de apoyo de Hacienda, que permita pues, que se desarrolle. Y una parte, es decir, más que se asuma como deuda soberana la deuda de Pemex, Hacienda apoya, porque de esa manera además es mucho más fácil hacerlo, más barato incluso en términos de las tasas de interés, en toda la renegociación de la deuda. Bien, presidenta, también otro tema relacionado con Pemex, esperábamos también la visita del director, pues preguntarle si también pudiera contestar él en torno a este asunto, que en varias ocasiones se ha solicitado aquí información respecto del tema de los contratos para envío de petróleo a Cuba. La presidenta en varias ocasiones ha mencionado que sí, en efecto, pues la información se podría dar o está, que no habría ningún problema. Yo quisiera justo preguntarle, pues precisamente a cuánto ascienden los montos y los contratos que se tienen con el asunto pues del envío de petróleo en específico vía contrato, más no ayuda humanitaria que es independiente, que es la del gobierno. A ver si ponen la gráfica, ¿quieres presentar el porcentaje de lo que representa? Con relación a Cuba, solamente tenemos un solo contrato, Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados, y con ellos tenemos como cualquier país. Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex, o sea, es muy poquito. Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Y déjenme aclararles algo, en general las exportaciones de Pemex están disminuyendo de crudo. ¿Por qué? La política del presidente López Obrador fue muy clara. ¿Se acuerdan aquel rollo de las naranjas? De que México exportaba naranjas para importar jugo de naranja, ¿se acuerdan? Y entonces la política fue no, el crudo que se produce en México es para beneficio de los mexicanos y se consume internamente. Alberto Castillo siempre dijo, el petróleo crea valor y desarrollo donde se consume, no donde se produce. Actualmente las refinerías que tenemos, son los datos que presentamos, tenemos un alto porcentaje de proceso de crudo en nuestras refinerías, de tal manera que lo estamos consumiendo internamente. Por eso es que nuestras ventas, nuestros productos, el valor agregado que le damos a las gasolinas es más grande. Entonces nuestras exportaciones de crudo se están contrayendo. Entonces, y además como estamos estabilizando la producción a 1.8, pues nada más tenemos un margen pequeño. Entonces por eso es que en general se está reduciendo.
simplemente con ellos es el comercio que tenemos, que es muy pequeñito. Sí, director, quisiera preguntarle a cuánto asciende el monto de lo que se ha vendido, de lo que tiene este contrato. De acuerdo con información que se ha dado a la SEC, se habla de 1.400 millones de dólares en un periodo, pero desde 2023. Sí, la información es pública y se los damos a los reguladores financieros. Efectivamente, ya había informado que en el informe F20 se entrega a la Comisión de Valores de Estados Unidos, están los montos que se entregan. Lo que luego aparece en la prensa son estimaciones, especulaciones, pero los datos oficiales son públicos. Sí, ustedes los pueden consultar en el sitio. Claro, precisamente, bueno, lo que queremos conocer es el monto, ahora que está aquí, aprovechando su presencia. Sí. Este año, el año pasado, ¿cuánto fue lo que se vendió a Cuba en total entre crudo y petrolíferos? Son 496 millones de dólares. Y de los años anteriores, usted dice que tienen un contrato abierto, ¿cuánto ha sido en los últimos? Del mismo orden. No ha habido más aumento ni de disminución. Se mantiene estable porque el contrato es muy estable. Entonces, por ejemplo, en el 23 son 367 millones de dólares. Y claro que nos los pagan, pues tenemos una relación comercial, ¿qué creen? Es justo lo que le quería preguntar de este monto. Bueno, pero sí, entonces también mencionaba usted las estimaciones, pero para tener certeza, porque es necesaria la certeza y no estar justo haciendo como los cálculos de quién sí dio más, sí, quién dio menos, precisamente preguntarle en efecto, entonces son 1.400 millones de dólares de 2023 para acá. No, 496. Pero eso habló de un solo periodo, de 2023 para acá. Sí, pero si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. ¿Cuba ha pagado entonces absolutamente todos los montos? Conforme al contrato, sí, no tenemos ninguna factura con ellos. Okay, son muy formales en sus pagos. Sí, porque precisamente se mencionaba justo que Cuba no ha pagado, pero desde los 90, o sea, no estamos hablando pues de los últimos años. No, en algún momento se envió crudo de manera como ayuda humanitaria. Abiertos, y ellos van a pagar a créditos abiertos. Es un contrato normal comercial como el que tenemos con todos, entonces se paga conforme el contrato. Sí, director, quisiera preguntarle entonces, ¿se van a mantener los contratos de venta de petróleo a Cuba? Si tenemos disponibilidad, sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo, los contratos de exportación se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto. Entonces, simplemente, como dijo el ingeniero Lechuga, tenemos más de 1.300.000 de proceso de crudo en las refinerías locales, más lo de Deer Park, son otros 200, vamos a llegar a 1.500.000 barriles. Y entonces, la prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos. Si se le reduce a los países europeos, a Estados Unidos, a los demás, se le reduce porque nuestra prioridad es muy clara. El petróleo es para los mexicanos y se refina en México. Sí, bueno, dos últimas preguntas en cuanto a esto para usted. Tiene que ver, no, para el director, para usted. Son las preguntas, no me escucha. Lo que tiene que ver con el asunto de… Con Cuba hay un crédito abierto y ellos van pagando como cualquier otro proveedor. ¿Cuánto fue de ayuda humanitaria? Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más de ¿qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración. Quisiera preguntarle, Presidenta, si esto también está en el asunto de la negociación del tratado, si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor México para… es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo. Sí, es que justo usted ha mencionado en efecto de que México pues va a tomar sus decisiones, tanto Pemex, la decisión soberana de los contratos, como el gobierno mexicano de la vía humanitaria. Sin embargo, también el presidente Donald Trump ha insistido en que México va a dejar de enviar petróleo a Cuba y lo asegura pues con una certeza de que… que pusieron aranceles aquí a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Entonces, evidentemente no queremos afectar a México, pero pues tenemos también un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria. Entonces,
Para eso son las vías diplomáticas, todas las vías diplomáticas que estamos usando, pues para que se pueda seguir apoyando a la isla, Sí. al pueblo de Cuba. Justo, y para tener un poco de claridad, si el gobierno, a lo mejor en este instante no se puede con tanta precisión, pero si el gobierno y Pemex también pudieran hacer pues una distinción para informarnos a los medios y bueno, en general la ciudadanía sobre el asunto tanto de los contratos que se han tenido pues en los últimos años, no hablamos nada más del sexenio pasado y de este, sino históricamente, pero también del asunto de la ayuda humanitaria, de también en qué otros rubros se ha apoyado a la isla, pues para saber en qué más se le ha ayudado, si es por ejemplo únicamente petróleo, ¿en qué otra situación por ayuda humanitaria? Por ejemplo, también hay contratos que se tienen de México a Cuba. Los médicos cubanos que están en México se les paga a los médicos cubanos, porque luego dicen que están explotados, ¿no? Se les paga lo que se les debe pagar y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Pero son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países del mundo. Y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo. Nosotros apoyamos los incendios de California, apoyamos al pueblo de California, apoyamos a Texas cuando tuvo los incendios, apoyamos a Chile cuando tuvo los incendios, apoyamos a Haití. Y ahí donde nos necesitan, ahí vamos a estar, porque México es un país y un pueblo solidario. Presidenta, entonces, bueno, sí nos van a apoyar con el tema del histórico del contrato abierto, porque por ser abierto pues pueden ser cifras un tanto disparadas o hacia abajo, para tener un poco de claridad en cuanto a lo que se ha enviado Sí, y en cuanto a sí se puede, y en cuanto a los pagos. También quisiera preguntarle, Presidenta, en torno a este asunto, dado que México está enviando ayuda humanitaria y en efecto pues respetando el asunto de la soberanía de los países como se pide para México, pero si México estaría en posibilidades, el gobierno mexicano en posibilidades de observar o de ver cómo puede haber transparencia en torno a lo que se envía, porque en muchas ocasiones, bueno, pues en un recorrido también, en una visita que hemos hecho en Cuba, la percepción de la población es precisamente de que mucho de lo que se envía y que, bueno, agradecerían en todo caso es si les llegara directamente. Tienen la percepción de que no les llega, de que hay un grupo, un puñado de personas que pues están en el gobierno, que viven bien y que son los únicos que pueden Bueno, comer. esa es otra incluso, cosa. pero Nosotros enviamos ayuda humanitaria a Cuba y tenemos contratos con Cuba, con distintas instituciones de Cuba, y ya lo que mencionas, pues ya es otro tema. Pero no importaría dónde quede todo eso, todas esas ganancias, toda esa ayuda, si no llega al pueblo. Esa es otra cosa, y sí llega a la gente. De la percepción es diferente. Y bueno, sobre el tema también de Pemex, el asunto de la filial por la cual se envía este petróleo a Cuba, que es Gasolinas Bienestar. Yo quisiera preguntar si ya se enviaba anteriormente desde otras instancias, antes de que fuera creada Gasolinas, por supuesto ya había envíos a Cuba, se hacía mediante PMI. ¿Por qué la creación de esta nueva se maneja como filial y por qué pues la necesidad de crear una nueva cuando ya se hacían envíos? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Pues se tomó esa decisión. No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba, incluso en los gobiernos más autoritarios se apoyó a Cuba. México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba. Hoy se oponen todos los países del mundo, excepto dos, pero México fue el primero y el que siempre apoyó. Fidel Castro vino a la toma de posesión de Salinas de Gortari. Que yo recuerde, nadie dijo nada entonces. Con Fox, pues sí fue comes y te vas, ¿verdad? Pero tampoco se atrevió a no invitarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano siempre ha estado agradecido con el pueblo de México por su solidaridad, por su apoyo. Y como dice nuestra Constitución, la decisión de cada pueblo es soberana, es su propia autodeterminación lo que tiene que determinar.
Sí, bueno, solo que el problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente, como por ejemplo si pasa en nuestro país, ¿no? Que conocemos el salario en este caso la presidenta, son Bueno, esa más es o tu menos 14 opinión, salarios esa mínimos. es tu Pero opinión. en el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto Por eso, cuánto pero es lo que esa es ganan tu ellos. opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Y en México la gente puede tener distintas opiniones, distintas. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano. Y México no abandona a nadie, ni a su pueblo, ni a un pueblo que esté en sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante la historia, porque no es de ahora, es de siempre. Repito, gobiernos que no eran de Morena, Morena ni existía, ni estaban registrados partidos políticos fuera del PAN. Y siempre hubo apoyo a Cuba desde su revolución. Entonces, hay que poner todo en contexto, todo en contexto. Y se pueden tener opiniones diversas. Y qué bueno que en México haya opiniones diversas, muy diversas. Qué bueno que exista, qué bueno que se publicó este desplegado ayer, qué bueno que se manifiesten, que digan. Ahora nosotros contestamos, ¿no? También. Entonces, México es un país democrático y se permiten todas las opiniones. Nosotros actuamos con base en nuestra Constitución, con base en nuestra historia y con base en un valor profundo del pueblo de México, que es la fraternidad. México tiene valores únicos en el mundo, que vienen de la historia de los pueblos originarios, valores comunitarios, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de amor al prójimo, de amor al pueblo. Yo lo he dicho aquí, la gente más humilde quita el aliento para poder siempre dar algo. Es algo único, único, único. No lo tiene casi ningún país del mundo. Y eso debemos sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos. Eso es México, eso es México. Esa es nuestra bandera, esa es nuestra historia. Hay que sentirnos todos muy orgullosos de el origen, de la grandeza, del legado de grandeza que tenemos y de esos valores profundos que vienen desde entonces. Y eso es lo que se expresa cuando apoyamos a alguien cuando está con penurias, con preocupación. Aquí en México hay, toca en madera, un problema y la gente sale a ayudar, 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 ayudar. Bueno, eso mismo es con todos los pueblos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Y eso no se nos debe quitar, porque entonces dejaríamos de ser mexicanos. Eso es un valor que debemos enaltecer y debemos sentirnos orgullosos. Y eso viene de nuestro pueblo. Entonces, esta idea de que no apoyes porque se va a enojar, porque no sé qué. Claro que no vamos a poner en riesgo a nuestro país nunca. Pero la fraternidad es algo extraordinario de nuestro pueblo y nos enorgullece y lo profesamos.